Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera clase virtual. Bien, bueno, continuando con el tema que estábamos viendo la clase pasada y lo que tenemos pendiente para el trabajo práctico. Recuerden que la fecha de entrega es este viernes. Bien, bueno, acá tenemos algunos ejemplos de motherboards más actuales, más modernos. Los modder, como lo copié en el dibujo que hice en la última clase, los modder actuales eh, no tienen más puente norte y puente sur. ¿Qué será esto del puente norte y puente sur? Ya vamos a ver. Pero bueno, tienen algunos de los chipsets, o sea, los circuitos integrados, los tienen en conjunto con el procesador. Pero bueno, antes, en otra época, había varios chipsets, dos precisamente, separados, de los cuales se encargaban de algunas funciones dentro del motherboard. Vamos a ver cuáles son. Bueno, estos chipsets se solían llamar puente sur y puente norte. Como verán, acá hay uno que tiene un disipador. Recuerden que el disipador se encarga de absorber la energía calórica, o sea, el calor de los procesadores o de las partes que suelen calentar mucho, circuitos integrados, bueno, placa de video también, del procesador de la placa. Y bueno, acá tenemos un pequeño disipador. Los disipadores suelen ser de aluminio, como les había dicho, porque este material tiene una muy buena conducción calórica. Entonces, sobre la superficie que este se encarga de absorber el calor. Recuerden que siempre entre el componente que va a hacer contacto y el disipador de calor, tiene que haber una pasta térmica que aumente el contacto. Si yo pongo dos placas metálicas una arriba de la otra, nunca va a ser un corte perfecto. Entonces va a haber zonas en las que no va a tocar. O sea, va a tener algunos puntos de contacto. Pero no va a ser contacto perfecto. Entonces metal y metal se tocan seguramente en los bordes o en alguna parte y queda una separación. Bueno, justamente por esto se utiliza la pasta térmica. Esta pasta también tiene partículas metálicas que van a encargarse de absorber y traspasar el calor también desde el aluminio o desde el procesador hasta el aluminio. Esta pasta térmica lo que se va a encargar es de tapar todos los huecos que me quedan entre las dos superficies metálicas que van a estar apuntando. Bueno, y como les decía, tenemos dos puentes. Puente sur y puente norte. ¿Qué serán estos puentes? Ven, acá ya no tenemos los disipadores de calor y está el chipset. Bueno, acá tenemos el zócalo del procesador, bien pegadito está el puente norte, que es el primero de estos puentes. Y después viene el puente sur. Bien. Bueno, ¿de qué se encarga este puente? Vamos a ver un poco cómo era el diagrama del motherboard. Esto que tengo acá es un pequeño dibujito. Bueno, CPU ya sabemos que es unidad de procesamiento central. Este sería el microprocesador. Bien. Conectado, bus es siempre una conexión que se va a encargar de traspasar datos a velocidad. Bien, tenemos el generador de reloj, que todo lo que se va a encargar es de mantener el tiempo y la hora en cuanto tenga apagada la motherboard. El generador de reloj, y vean que esto se conecta con el puente norte. El
puente norte. Ya vamos a ver. Vean que acá dice controlador de memoria. Y esto está conectado por un bus de memoria a los memory slots, a los zócalos de memoria. Después de este lado está conectado por medio de una conexión de alta velocidad, AGP o PCI Express. Actualmente se utiliza PCI Express, antes se usaba AGP. Los zócalos para la gráfica. O sea que el puente norte se va a encargar de tener la conexión con las tarjetas de memoria y la tarjeta gráfica. Por lo que se va a encargar de controlar, de gestionar estas conexiones. El puente norte provee servicios desde y hacia la CPU. Desde y hacia la CPU. Bien. Como verán, por el lado derecho provee servicios hacia los zócalos de memoria, o sea, hacia la RAM, y hacia la izquierda al PCI, a la gráfica de video. Se encarga de gestionar entonces los servicios de memoria y de la gráfica. Bien. En ese momento, o sea, hasta cierto año, esta era la arquitectura que tenía la motherboard. Después esto cambió. Actualmente ya no existe como un chip separado. Las funciones de control de memoria y de gráficos ahora se encuentran integradas en el procesador. O sea que el que se encarga de gestionarlo es el microprocesador directamente. Bien. Y bueno, después tenemos al puente norte que se estaba conectando con el puente sur. El puente sur tiene relación directa con, inicialmente con conexión directa con el puente norte y con la gráfica integrada. El puente sur entonces tenía justamente un chip con la gráfica integrada al motherboard. Bien. Y después tiene conexión directa también con las ranuras PCI. Tenemos el bus de conexión PCI y los PCI slots para instalar otras placas. O bien podría ser placa de audio, otro tipo de placa de video. Bien. Bueno, y aparte, como vemos por acá, también provee servicios de IDE, SATA. Tenemos la memoria CMOS. Bueno, se encargaba de proveer todas las conexiones. Los conectores de audio, cable de Ethernet, conectores USB también. Se encargaba de tener todas este tipo de conexiones. El puente norte, como les dije, evolucionó y se integró en la CPU. Y el puente sur ahora evolucionó a PCH. Se llama PCH. Platform Controller Hub. Bien. Bueno, esto maneja los dispositivos de entrada, salida, USB, discos, SATA, red, audio. Bien. Bien. Bueno, después vemos que por aquí tenemos otra conexión bus que nos va a conectar por un lado con la BIOS y por el otro lado con el Super I/O. Bien. El Super I/O se encarga de gestionar conexiones seriales paralelas, como el teclado, ratón, ese tipo de conectores. Conectores que van directo. Y después del otro lado tenemos la famosa BIOS. Bueno, como les decía, tiene conexión con la parte del puente sur, del Super I/O y de la BIOS. Me olvidé decirles que era la CMOS Memory.
Bien, la CMOS Memory es un chip de la placa base que almacena configuración de la BIOS. Y ahí pasamos al BIOS. Bien. El BIOS es un sistema básico de entrada-salida. Basic In-Out System. De ahí vienen las siglas. Bueno, se encarga de la fecha hora, la fecha de la hora, la configuración del hardware. Como les había dicho, se alimenta con una pila y es vital para el arranque del sistema, ya que proporciona a la BIOS los ajustes para inicializar el hardware y ejecutar el sistema operativo. Muy importante la BIOS. Bueno, a ver qué más me falta. Bien. Bueno, este sería el sistema de arquitectura actual. ¿Sí? Tenemos la CPU, que por medio de un bus de conexión se conecta al PCH. Después tenemos una conexión por bus a la GPU dedicada. Y después conexión a la memoria RAM. El PCH, como les había dicho, es el que fue reemplazado, el que reemplazó al puente sur. Y es el que se encarga de manejar lo que dijimos recién. Bien, tenemos algunas ventajas de la arquitectura clásica. Bueno, entre ellas la modularidad, que se podían llegar a cambiar los chips, o sea, alternarlos por separado. Si llegaba a fallar algún chip del mother, o si llegaba a fallar el mother justamente, se podía verificar cuál era la parte que estaba fallando y se podía llegar a reemplazar el puente sur, el puente norte, la BIOS, algún circuito integrado que esté fallando. Y bueno, tenemos la clara separación de las funciones porque está dividido. Bueno, las desventajas es que es más lenta. Justamente al tener tantas conexiones y reconexiones, es más larga la vía de procesamiento. Lo que hacía que alente un poco el proceso de gestión de algunos de los servicios. Tiene mayor consumo energético, y mayor complejidad para la placa base. Después, bueno, ventajas de la moderna. Claramente las ventajas son mucho mayores, es más rápida, eficiente, menos latencia. Recuerden que latencia es la palabra para la demora que tenemos entre el hacer una acción y lo que tardamos en verlo. Por ejemplo, desde el monitor yo muevo el mouse y hay una pequeña latencia. Desde que yo muevo el mouse hasta que veo, parece que el movimiento es instantáneo. Pero hay algo que se llama latencia, que es el tiempo que demora desde que yo muevo en llegar la señal eléctrica desde el cable, hacer todo el viaje al cableado, llegar al puerto, ingresar, ser recibido por vía digital, electrónica, e interpretar ese movimiento en código y después mostrarlo, procesarlo claramente y mostrar el movimiento en la pantalla. Todo ese tiempo que demora, que es ínfimo, o sea, para el ojo humano es muy poquito, pero hay una latencia. Eso es lo que se redujo justamente con las ventajas de la ingeniería, de la arquitectura moderna, perdón. Bueno, siempre que tengamos algo, por ejemplo, una conexión vía cable o vía inalámbrica, y bueno, va a tener mayor latencia todo lo que sea inalámbrico, porque hay una pérdida mayor de tiempo en el traspaso de los datos de manera inalámbrica. Siempre un mouse, por ejemplo, ya que estábamos hablando de los mouse, un mouse inalámbrico va a demorar un poco más que lo que es un mouse por cable. Entonces, la gente que se dedica a hacer gaming, por lo general utilizan, para no tener pérdida de tiempo, aunque es muy ínfima, algo hay.
y a veces en algunas acciones, bueno, es una gran diferencia. Bien, bueno, tiene menos chips, lo que significa menor consumo y costo de fabricación. Bien, y las desventajas, bueno, es menos modular, o sea, tengo modular, recuerden que era, creo que no lo había explicado qué es modular. Modular es cuando tengo como por separado, por módulos, los diferentes contenidos. Por ejemplo, nuestra materia es modular porque tiene 5 unidades. Y yo dentro de esas 5 unidades puedo ir dentro de cada una y ver los contenidos que tengo en cada una. Cuando digo que una fuente es modular, significa que en vez de tener todo el mismo cableado, yo voy a poder armar la fuente modular con los cables que yo crea necesario o que yo necesite para armar la computadora. Que ya vamos a hablar un poquito más del tema de la fuente, que es un tema que tenemos pendiente todavía. Bien. Bien. Y bueno, desventaja es si falla el procesador, se pierde también el controlador de memoria y gráficos. Ya que habíamos dicho que el puente norte ya no existe y se unificó con la CPU. Bien, aquí tenemos un cuadrito con la comparación de ambas arquitecturas. Dentro de la organización, como ya les dije, tenemos 2 chips. Y en la arquitectura moderna es la CPU más el PCH. Bueno, la memoria RAM es controlada por el puente norte, como les había dicho antes, y en la arquitectura moderna se conecta directamente a la CPU. Bien. Bueno, como les decía, la gráfica también, tenemos la diferencia en la gráfica. Esto es más o menos lo que estuve diciendo recién. A ver si me quedó algún dato más. Bueno, lo de la latencia, lo que decía antes. La latencia es mayor por la comunicación indirecta de la CPU con la RAM. En cambio, la latencia es menor porque la CPU se conecta directamente con la RAM. Entonces ahí ya tenemos un ahorro de tiempo. Al ser conexión directa ya evitamos caminos, lo que hace que aumente la velocidad. Bueno. Velocidad limitada por la conexión del frente y comunicación más rápida gracias al bus directo. Esto es por medio de las conexiones. Bueno, complejidad, mayor número de chips, lo que habíamos dicho antes. Acá tenemos un chip menos. Habíamos dicho lo de la energía, lo del reemplazo de los chips. Y bueno, tenemos la evolución, que este tipo de PCs fueron utilizadas desde los 90 hasta mediados del 2000. Las actuales, de 2000 para acá, tienen todo este formato de arquitectura moderna, CPU más PCH. Bien, aquí tenemos un ejemplo con ya una motherboard un poco más moderna, ¿no? Parece una nave espacial, más o menos. Bueno, tenemos los PCI Express por ahí. La pila, la BIOS. Acá está el chip de la BIOS. Bueno, conectores de ventilador. Chip de sonido que está integrado. Los slots de la RAM. El zócalo. Estas nuevas placas ya vienen directamente con los pines en esta parte. Entonces yo cuando agarro el procesador y lo miro es completamente liso, lo que ayuda a que no haya accidente de doblez de pines. Y vienen como con una superficie de adaptación para la colocación del microprocesador. A ver, les voy a mostrar una partecita
Bien, bueno, por acá tenemos tenemos una motherboard y un microprocesador. Primero, al momento de verificar en realidad de comprar, me tengo que fijar de comprar un motherboard que tenga el mismo tipo de generación de la del microprocesador. Bien, me tengo que asegurar de que la placa madre sea compatible con el microprocesador. Vean que ahí dice LGA 1200 y en la caja también por acá dice LGA 1200. Esto significa que tanto el microprocesador como la mother son compatibles. Bien. Bueno. Este es un ejemplo del microprocesador. Vean que este no tiene pines. Este microprocesador no tiene los pines como les decía anteriormente. Es liso. Se debe evitar tocar el microprocesador. Y en el momento que estamos, si en algún momento tenemos que armar una computadora, muy importante, no tocar la parte de abajo de las conexiones y dentro de lo posible trabajar con guantes, las manos limpias o tocar lo menormente posible las partes de abajo o de contacto con el microprocesador. Para evitar que quede alguna impureza, suciedad en el mismo. Y también hay un tema que es la estática. La estática se encuentra, ¿vieron? Cuando caminamos una alfombra y a veces hacemos una chispa a tocar a alguna persona. Bueno, esa es la estática. Puede ser muy grave cuando armamos la computadora si hacemos una descarga involuntaria. O sea, puede llegar a generar un problema importante. Entonces, hay una especie de pulseras antiestáticas, que acá el muchacho utiliza una. Y la pulsera antiestática es una pulsera normal con una parte metálica que llega a tocarnos la piel y que sale conectada con un cablecito y una pinza cocodrilo. Esta pinza cocodrilo se suele poner enganchada en alguna parte metálica del gabinete para hacer la suerte de descarga. Si es que en algún momento tenemos una carga estática en nuestro cuerpo, descargarla en el gabinete directamente. O bueno, en caso de que no tengan una pulsera antiestática, cada tanto ir tocando alguna parte metálica del gabinete como para descargar la posibilidad de haber tenido alguna carga de ese tipo. Bien. Bueno, acá el muchacho recomienda armarlo con medias. No es tan recomendable. Bien, acá va a ser la instalación del microprocesador. Vean cómo lo toma y hace la colocación. Importante, lo que yo les había dicho, dentro en el micro, ahí tenemos la toma perfecta. Tenemos una puntita, una flechita blanca. Y dentro del socket también vamos a ver esta flechita. Muy importante ponerlo en la orientación correcta, que las dos flechitas blancas coincidan. Esto es lo que les decía recién. Tienen que coincidir para ver que pongamos el micro de la manera correcta. Acá de este lado tiene dos muescas también. Vean que tiene una guía. Bien, esta tecnología es sin hacer fuerza. O sea, yo suelto el microprocesador y lo dejo sin poner fuerza. Yo no tengo que hacer fuerza en ningún momento. Bueno, tiene este sistema que, como verán, después de hacer la colocación, cierra la tapita, la pasa por ahí, cierra y sale ese coso de plástico que se encarga de hacer una especie de protección. Ese plástico no se deja, claramente se saca. Bien, luego de haber cerrado y colocado el microprocesador, bueno,
Lo que va a variar es el tipo de enfriamiento que hayamos elegido. Puede ser enfriamiento líquido. Enfriamiento líquido ya hablaré un poco más adelante de esto. Pero bueno, requiere mucho más trabajo. Vienen algunos kits prearmados o hay gente que los arma directamente a medida de la computadora. En este caso el muchacho va a usar enfriamiento por aire. A veces viene el microprocesador con su propio enfriamiento o a veces hay que comprarlo por separado. Es muy relativo. Yo suelo optar por enfriamiento por aire porque es más sencillo y requiere menos mantenimiento. La verdad que es que el enfriamiento líquido cada tanto hay que cambiarlo, cambiarle el líquido más que nada, purgarlo. Recuerden que bueno, funciona a base de líquido, las bombas se pueden tapar, o sea, hay que estar muy pendiente porque si algo falla, bueno, podemos tener problemas. Mire, como les decía, primero vamos a tener que poner una pasta térmica para hacer el contacto. Acá el muchacho está instalando, pero no veo que haya puesto la pasta térmica. Bien, acá instaló el soporte de el disipador con el ventilador. Una vez que se instala, bueno, queda fijo y después tiene como estos botoncitos negros que se giran para poder sacar el cooler de arriba junto con el disipador. Bien, ahí está mostrando que está el CPU fan. No le puso pasta térmica el muchacho. Bien, y por último, dentro del mother tenemos las medidas. Bueno, la estándar es la ATX, la que se suele utilizar normalmente. Las más usadas son la estándar y la micro ATX. Bien, lo que va a depender es, bueno, del tamaño, si va a llevar placa de video o no. Vamos a tener más espacio. Recuerden que si usamos una de las placas nuevas, vamos a necesitar una medida ATX, una medida estándar, la placa más grande. Después, bueno, estas otras placas son para otro tipo de computadoras más pequeñas. Estas todavía, la micro ATX sigue siendo de un CPU normal. Pero bueno, el tamaño es más pequeño. Alguna de las placas que yo llevé puede ser de este tamaño, seguramente las que estuvieron viendo. Después tenemos las mini ATX que son para ordenadores más pequeños. Hay algunos de los que van debajo del monitor. Las nano, que son computadoras más pequeñas, computadoras directamente Pocket PC. Y las Pico, que bueno, directamente son las más chiquititas. Bueno, no me quiero extender mucho en la clase porque sé que tienen el trabajo pendiente. Así que voy a dejar por acá. Y así no les sumo mucho más. Y con esto ya cierro lo que es Motherboard. Bueno, éxitos con el trabajo práctico y nos estamos viendo el próximo martes en nuestra próxima clase que también va a ser virtual. Les mando saludos. Nos estamos viendo pronto.